pensaba que era el jueves que viene, pero era hoy. Entonces vamos a hablar lo que es el prosencéfalo o cerebro anterior. El más evolucionado, realmente no solamente en el desarrollo como tal, sino que dentro de él mismo hay estructuras como el lóbulo frontal, que prácticamente el 35% del total de los demás lóbulos, ocupa un 35%, que es el que a nosotros nos hizo, digamos, ser diferentes. Como ser humano, aunque hay algunos que se comportan como algunos animales, en general, esto hace que evolucionemos a más, igual que más presión. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de todo lo que el cerebro anterior, dentro del cerebro anterior, vamos a hablar lo que es corteza, porque el encéfalo lo vamos a dar el próximo jueves. ¿Ok? Entonces, como generalidades, es la parte más grande del encéfalo, ya lo había dicho, ocupa la fosa anterior y la fosa media. Acuérdense que la fosa posterior está ocupada por ¿qué? Por el tallo encefálico. El cerebelo, ya lo vimos en práctica, y está recubierto por tres meninges. Una meninge muy dura, muy gélida, como toda madre, muy dura, que es la dura madre, pero hay unas madres que son alcahuetas y son muy piadosas, la pia madre. Pero siempre hay una madre relajada, y entre una que es muy dura y una que es entre una que es muy dura y una que es muy alcahueta, la una que es muy relajada, que es la arácnida, muy penetrada. ¿Ok? Por supuesto, ocupa toda esta parte estructural y se divide en lo que conocemos, que vamos a ver hoy, el diencéfalo y la zona central, que conocemos como, perdón, la periférica, que es el telencéfalo, y la zona central, que es el diencéfalo. Ok. Bueno, y lo vemos, están los hemisferios cerebrales, y en la evolución, ¿ok? Es importante conocer que tenemos diferentes estructuras. Lo que vamos a conocer como la sustancia crítica de la periferia, ¿ok? Ocupando todo lo que vamos a conocer como cerebral, vamos a ver en el centro lo que es sustancia blanca y el desarrollo de eso en el tubo neural, que era ese, digamos, ese orificio, bueno, vemos los ventrículos laterales y además dentro de la sustancia blanca, eso será otra clase, vamos a conocer lo que son los ganglios basales. ¿Ok? Entonces, en la evolución, no todos son iguales. A medida que fuimos evolucionando con una raza, digamos, en el ser humano, el continente se hizo más pequeño que el contenido. Pero al principio no era así. Y hay animales como las ratas y los conejos que básicamente el continente y el contenido son iguales. Entonces el cerebro no tiene pliegue, sino que es liso. O sea, un cerebro que llaman lisencefálico, porque el continente y el contenido es diferente. En cambio, en el ser humano, el contenido, la masa es mucho más grande y una de las formas fue plegarse sobre sí mismo, entonces soportar un cerebro cambiante. ¿Okay? En el Homo neandertal, el cerebro pesaba unos 900 gramos. ¿Okay? En el Homo sapiens actual, 1,400 kg, 1,450 gramos. O sea, evolucionó, o sea, creció en volumen más de un 50% o un 50% a expensas del lóbulo frontal, es verdad, pero todo lo demás también creció. Ese gran salto, ¿verdad?, trajo cosas que vamos a ver en la última unidad bien espectacular. ¿Okay? Entonces, si lo vemos bien, tenemos una cara externa, una cara basal o inferior y una cara mediana. Hablando de eso, entonces tenemos que en la cara externa tengo 4 lóbulos visibles y uno no visible. Tenemos lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Y
Y eso vino, su nombre, básicamente por lo que está en los huesos cercanos del cráneo, que se llama igual que esos huesos cercanos del cráneo. ¿Okay? Bueno, como dije anteriormente, el contenido es más grande que el continente, entonces yo voy a tener unos pliegues más pronunciados que otros. Los más pronunciados los vamos a llamar cisuras y los menos pronunciados los vamos a llamar surcos. Muy bien. ¿Ok? Las cisuras delimitan lóbulos y los surcos delimitan circunvoluciones dentro de esos lóbulos. ¿Ok? Entonces, la cara lateral va a tener la primera cisura, ¿ok? Que está en el centro, entonces se llama cisura central. También se puede llamar cisura de Rolando. Qué bueno. Una lateral, porque está lateral. Entonces, esa lateral es la cisura de Cindio. Para recordarme, primero con primero y segundo con segundo. ¿Me explico? En el abecedario, entre el lateral con L y el central con C, que viene primero, entre la C y la F, la C, ¿verdad? El central. Y entre Rolando y Cindio, que viene primero, ¿ah? R. Entonces, central con Rolando y lateral con Cindio. Perfecto. Tenemos una cisura que realmente esa cisura en algunos cerebros no se nota, que está entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. ¿Qué nombre le pondrían? Occipitoparietal. Entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Occipitoparietal. Yo le pondría parietoccipital. Ok, como que la cara externa se llama parietoccipital externa. Entonces yo voy a tener aquí lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital y lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. 4 lóbulos. ¿Okay? Pero voy a tener surcos que me van a delimitar diferentes áreas dentro de los diferentes lóbulos. Entonces, el primero que aparece es un surco paralelo a Rolando, ¿okay? Que se llama surco frontal ascendente. Esto lo pueden quitar aquí. ¿Okay? Además de eso, tengo dos horizontales. ¿Okay? Esto me va a delimitar en amarillo un área funcional. Esta área se llama circunvolución frontal ascendente, área 4 de Bloch. Área primaria de la motricidad. ¿Okay? El córtico espinal, o gran parte del córtico espinal, nace ahí. No exclusivamente ahí, pero nace ahí. ¿Ok? Voy a tener ahora dos surcos más, 1 y 2. ¿Ok? Que están en el lóbulo frontal, que se llamarán como este. ¿Qué nombre le pondré a este surco? Surco superior central. Yo lo pondría surco frontal superior, porque está aquí. ¿Ok? Y aquí hay otro surco que está abajo, ¿qué nombre le ponen? Surco inferior central. Surco frontal inferior. Si tiene el oriente, lo van a llamar surco para arriba y surco para abajo, un poquito frontal. Bueno, me va a delimitar 3 circunvoluciones. Uno, voy a poner esta circunvolución. ¿Cómo le llamaría? Es una circunvolución que tiene el lóbulo frontal y está arriba. ¿Cómo le llaman? Yo lo llamaría circunvolución frontal superior, porque es una circunvolución que está en la parte superior y está en el lóbulo frontal. Tengo otra en color rojo, que es lo que luce, que es una circunvolución que está en el medio, en el lóbulo frontal. ¿Qué nombre le ponemos? Circunvolución medial central. Y la palabra actual. Yo le llamaría circunvolución frontal media. ¿Y esta cómo le llamaría? Inferior. Circunvolución frontal inferior. ¿Qué es lo importante? Si yo paso una línea imaginaria aquí por la mitad, ¿ok? Por la mitad, una línea imaginaria, ¿ok? Voy a tener unas áreas funcionales.
lo que ocupa la mitad posterior, mejor así, la mitad anterior de las circunvoluciones frontales superior, media e inferior son las áreas 9, 10 y 11 de Brodmann. Área importantísima porque en el lado izquierdo tenemos la conciencia, memoria a corto plazo, la planificación, el aprendizaje, quién soy, para dónde voy, dónde vivo, mi número, mi conciencia. Está en el lado izquierdo en el 97% de la persona. ¿Ok? Área 9, 10 y 11 de Brodmann, y en ese orden, 9, 10 y 11 de Brodmann. ¿Ok? Si una persona va a tener un daño a ese nivel, van a ver, hay un síndrome que se llama síndrome prefrontal, donde va a tener problemas de la planificación, o sea, mi agenda diaria, mi agenda de la semana, pérdida de la memoria, problemas del aprendizaje, problemas a nivel de la memoria a corto plazo. La parte posterior ahora de la circunvolución frontal superior y media son las áreas 6 y 8 de Brodmann, área de la plasticidad y continuidad del movimiento motor. ¿Okay? Como la anterior, es pregunta de examen. ¿Okay? Y la parte posterior de la circunvolución frontal inferior es el área 44 y 45 de Brodmann. 44 y 45 de Brodmann. Área del lenguaje articulado o el área de Broca. ¿Okay? Aquí se generan los impulsos para acá o para acá para que la persona pueda hablar. ¿Claro? Qué bueno. Ok, voy a hablar de lóbulo parietal. Tengo un surco paralelo a Rolando, igual que este. Bueno, está en el lóbulo parietal. Se llama surco parietal ascendente, que va a delimitar una circunvolución que es la circunvolución parietal ascendente. Área 1, 2 y 3 de Brodmann. Y más bonitico, de adelante hacia atrás, 3A, 3B, 1 y 2. Área somatosensorial primaria. Absolutamente toda la sensibilidad llega aquí. ¿Ok? La parte general de la sensibilidad. ¿Y de qué recibe información esa área? ¿De qué recibe información? ¿Ah? Duro. ¿Ah? Exacto. Del tálamo. Absolutamente toda la información que va a ser procesada por corteza tiene que pasar primero por el tálamo, excepto el óptico. Por favor. Qué bueno. Ok. Aquí hay una cisura que realmente no es tan grande como la de Cubey, es más pequeñita, ¿ok? Pero un surco, disculpe. Se llama surco intraparietal. Me va a delimitar un área superior, ¿ok? Que se llama también parietal superior, pero también lo ven en los libros como parietal posterior. Son las áreas 5 y 7 de Brodmann. Área gnóstica, que es de gato gnóstica, quiere decir área de reconocimiento. ¿Qué significa eso? Llega la información acá y luego va para acá. Ok, aquí siento frío. Ya, este me dice, es por hielo, es por una 9 milímetros fría, es por el aire frío. Ahora le doy yo el reconocimiento a esa sensación. ¿Me expliqué? Siento calor, entonces
Puede Dice ser el por porque qué. estoy avenida Playita, o puede ser por una plaza caliente, o puede ser por otra situación caliente. Aquí les doy el significado, ¿ok? En esta área está la área 3940 de Broma, antiguamente se conocía como el área de Guernica, realmente ahorita el área de Guernica está más para el área 22, que está en el lóbulo temporal, pero bueno, esta parte es la parte parietal inferior. Esto es el área. Aquí lo vamos a ver muy bien, aquí está el gyrus angularis y el gyrus supramarginalis, que lo vamos a ver cuando veamos el lenguaje, ¿ok? Porque las áreas occipitales van a estas áreas y algunas personas tienen problemas de este tipo y van a tener problemas en la gramática o problemas en la escritura sin tener realmente problemas de otro tipo como problemas visuales. Bueno, seguimos en el lóbulo temporal, tengo un surco temporal y tengo otro surco temporal. Esto lo llamaría como Temporal superior. yo lo llamaría temporal superior porque está arriba y esto lo llamaría Temporal inferior. temporal inferior porque está abajo. ¿Okay? Va a delimitar tres circunvoluciones que se llamarían, ¿cómo se llamaría esta? Segregación Es superior. una circunvolución que está arriba en el lóbulo temporal. Temporal. Yo también la llamaría así, temporal superior, esta que está en el medio la llamaría Temporal media. temporal media y la que está abajo Temporal inferior. tengo que también. ¿Ok? Entonces ya tengo las tres. ¿Qué es lo importante del lóbulo temporal? El lóbulo temporal en la zona central tengo el área 41, área primaria de la audición, 42, área gnóstica de la audición, de donde reconozco, y el área 22 es el área de la comprensión del lenguaje de Wernicke. ¿Ok? Pero además de eso, en la parte media adentro, tengo una estructura muy importante que es el hipocampo. ¿Ok? El hipocampo. El hipocampo tiene que ver con memoria, teletímpano, teletiempo, tiene que ver con cosas visuales, cosas auditivas y además con memoria. Pero además, el hipocampo tiene que ver, está implicado en lo que es las emociones. Por eso, como dijimos, creo que fue en la primera clase, nada se queda como memoria a largo plazo si no tiene un componente emocional, porque estructuralmente muchas de las cosas que tienen que ver con memoria están en emoción. Esa es la razón básica por la cual eso es así. El lóbulo final es el lóbulo occipital. El lóbulo occipital es chiquitico o de ojo, tiene que ver con áreas de la visión. El área en la punta, área 17, área primaria de la visión, 18 y 19, área gnóstica de la visión. De todas maneras, la visión es mucho más complejo, las áreas, vamos a ver ahí que es muy complejo ese lóbulo, por lo más chiquito que sea, pero las áreas visuales tienen que ver con esta área que está acá. Chévere, qué bueno. A veces tiene un surco, a veces tiene dos, a veces tiene tres, a veces prácticamente no se nota. Es lo de menos, es uno de los más complicados. En el centro, o sea, cuando yo abro en la cisura de cilio, la separo, voy a ver este lóbulo, que si lo pinto será así, todo esto. Este es el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula tiene a veces 4, a veces 3, a veces 5 lóbulos. Todos tienen más o menos la misma función, tienen que ver, entre otras cosas, con el componente emocional para el dolor. Es todo esto. Se pregunta. Ok. Chévere. ¿Me siguen? Le encanta el dolor. ¿Estamos bien? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, esto es la cara medial. Aquí hay varias estructuras que ya conocemos, vamos a repasarlas. ¿Okay? Esto sería Bulbo raquídeo. ¿ah? Bulbo raquídeo. Puente. Mesencéfalo. El cerebelo. Cuarto ventrículo. ¿Ok?
Ok, cuarto ventrículo. Pero esto del cerebelo, ¿qué sería? El puente. Esto sería língula. ¿Quién lo dijo? ¿Ah? Porque es que los Qué pedúnculos bueno, son qué bueno. así. Ok, Entonces, língula, esto, ahí está. perfecto. Lobulillo central, esto, culmen, declive, fobia, tuber, pirámide, pirámide todo esto. Y úvula. ¿Se acuerdan? Qué bueno. Ok, entonces aquí tengo el cuerpo calloso, pico, rodilla, cuerpo, esplenio. Esto sería, lo van a ver después, pero bueno, cultura general. El tálamo, el hipotálamo, tallo hipoficiario. Esto es senos terminales, senos frontales. Qué bueno. ¿Y esto qué es? La cervical. Ok. Bueno. También tengo surcos y fisuras. Ok. Tengo un surco, perdón, una fisura que es la que vimos en el lado externo, que era la parietoccipital externa, ¿se acuerdan? Entonces, esta se llamaría ¿cómo? Esta se llamaría parietoccipital interna. De hecho, cuando vean un cadáver, cuando vean la pieza, busquen siempre la parietoccipital interna, porque siempre está, porque a veces la externa es apenas una mueca en esa parte, en la parte externa. Ok, esta se llama parieto-occipital interna. Tengo otra, que es la cisura calcarina. La cisura calcarina no se ve en la cara externa como están por ahí en algunos dibujos. Solamente se ve en la cara interna. Y una cisura que viene de la parte prácticamente del pico del cuerpo calloso, ¿ok? Que se llama calloso marginal. A veces lo decimos, a veces no lo decimos, se lo va a colocar para que lo vean, pero hay una fisura que realmente apenas que lo hablamos no se nota, que es la fisura del cuerpo calloso. La nombramos y ya está. Esto me va a delimitar ciertas circunvoluciones. ¿Ok? La primera, la circunvolución del cíngulo forma parte del anillo externo de las emociones. ¿Ok? El cíngulo tiene que ver esa área con emoción. La circunvolución frontal interna. El lobulillo, para terminar, este lóbulo que tiene forma cuadrada es el lóbulo cuadrado. Y este que tiene forma en cuya, el lóbulo cuyo. ¿Okay? Y esto, que parece una lengua, es el lobulillo lingual. ¿Okay? Me lo van diciendo, voy desapareciendo y me van diciendo los nombres. A ver. Cuadrado. ¿Ah? Lobulillo para terminar, qué bueno. Es un lóbulo que está en la cara interna, en el lóbulo frontal. Frontal interno. Frontal interno. ¿Ok? Este. El culículo. ¿Ah? Círculo. La Cíngulo. circunvolución del cíngulo. Exacto, cisura del cuerpo calloso, la calloso vaginal, la calcarina y la parietoccipital Interna. Y ahora vamos a aparecer otra vez. Parietoccipital interna. Calloso vaginal, El cíngulo. circunvolución del cíngulo, frontal interna, lobulillo para terminar, esto que está cuadrado, y esto que está en una cuña, y esto que parece una lengua, El lingual. lobulillo lingual. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ok, aquí vemos la cara externa.
Perdón, la cara inferior, disculpe. En la cara inferior notamos esto. ¿Esto qué sería? ¿Qué sería esto? Mesencéfalo. Pie, caquete. ¿Esto qué sería? ¿Ah? Ajá. ¿Esto? ¿Qué? ¿Ah? Cuento importante, pero eso no tiene una curva. ¿Esto? Núcleo rojo. ¿Esto? Eso creo que lo nombran ¿Cuál de fue? mesencéfalo. Superior. Si veo, no, traten de pararle a esto, los que están ahí con el tema del celular. Ok, esto sería el folículo superior, porque en el folículo inferior no se ve, pero se ve solamente sustancia negra. ¿Está claro? Ok. ¿Esto qué sería? ¿Ah? ¿Qué sería esto? Exacto. Ese es el esplenio del cuerpo calloso. ¿Y esto qué sería? Perfecto. La rodilla del cuerpo calloso. Muy bien. ¿Y esto qué sería? Los cuerpos, los tubérculos mamilares ¿de quién? ¿De? Hipotálamo. Hipotálamo. ¿Quién dijo tálamo? Hipotálamo. Del hipotálamo. Qué bueno. Ok, chévere. ¿Y esto qué sería? Exacto. Este es el bulbo olfatorio y este es la cintilla olfatoria. ¿Y esto qué sería? Este es el nervio óptico, este es el llama óptico. ¿Y esto? ¿Ah? Hipófisis. Es el tallo hipoficiario, ¿ok? Más, porque un poquito más abajo en la silla turca está el tallo. ¡Qué bueno! Ok, y si lo hacemos así, lo vamos a colorear. Si pasamos una línea imaginaria por el color, el luctus del temporal, dividimos la cara inferior en dos, una anterior y otra posterior. ¿Ok? La anterior es el lóbulo orbitario, que tengo aquí un surco que es totalmente recto. ¿Qué nombre le pongo? Surco recto. Ok, y tengo una circunvolución que también es recta. Y le pongo como nombre Circunvolución recta. circunvolución recta. ¿Ok? Y aquí voy a tener un lóbulo que se llama lóbulo orbitario, que tiene un surco que se llama surco complicado o de mujer. A veces una H, a veces una X, a veces una M. No tiene mayor relación. ¿Ok? Y es todo esto. Bueno, aquí tengo un área que está entre el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. ¿Ok? Que lo voy a llamar témporo occipital. El témporo occipital tiene dos surcos. Un surco Témporo interno occipital. y otro externo. Que sería témporo occipital interno, témporo occipital externo. ¿Ok? Voy a delimitar tres circunvoluciones. Pendiente con esto. Una, temporal inferior. Esa temporal inferior fue la que vi yo en la parte inferior, en la cara externa. O sea que él también cubre parte de la cara basal. Otro, temporoccipital externa y la temporoccipital interna. No le paren a esto. La temporoccipital interna, si paso una línea por el esplenio, está la parte posterior, que sería el lobulio lingual, que lo mismo en la cara medial, y por delante el hipocampo. Circunvolución del hipocampo. Ok, así es el cerebro en vivo, es lo que vemos en la práctica. Okay. Aquí tenemos esta cosita que sería este pálido que es el pie madre, que va a estar en todo el sistema nervioso central, viene esta estructura, vean surcos, de cisuras, y en la práctica le damos cómo vamos a ver, porque vamos a ver muy bien cómo va a ser la cisura, cómo va a ser el surco para poder delimitar mucho más allá de lo que vemos ahorita. ¿Okay? Bueno,
Y así se ve la sustancia blanca. Vean la sustancia Dura blanca. interna, pía afuera. Esto es la sustancia gris. Al revés. Pía adentro, digo Si tomamos un pedacito de esto, vean cómo se ve, sustancia gris, sustancia blanca, este es cráneo, y aquí estaría el líquido cerebroespinal. Pero si lo vemos más bonito y atrasamos para acá, vemos que esto microscópicamente es así. ¿Okay? Tiene una cantidad de neuronas. de células y de capas que la vamos a describir. ¿Ok? Células de Dendritas, muchos tipos, núcleos unas estriadas, y unas las piramidales, unas granulosas. Y si esto pasamos, vamos a tener diferentes capas. De la parte externa a la parte interna, bueno, se llamarían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero también se llaman molecular, granulosa externa, piramidal interna, granulosa interna, piramidal y multiforme. y fusiforme o multiforme. A medida que voy a la profundidad, esas células se hacen más grandes. ¿Ok? Vemos que la capa 2 y la capa 4 son de células granulosas. Es una corteza de recepción cuando predomina. ¿Está claro? Cuando predomina la capa piramidal, la 3 y la 5, es una corteza de emisión, característico de áreas motoras. ¿Ok? Y la otra es característico de áreas sensitivas de recepción. ¿Ok? La capa 2 y la capa 4, 2 y 4, ¿de quién reciben información? La capa 2 y capa 4, ¿de qué reciben información? Toda, absolutamente toda información que va a ser procesada por la corteza, ¿recibe información de quién? Bueno, recibe información de tálamo. La capa 3 y la capa 5, ¿ok? Es un epitelio de reemisión. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? De emisión. P de patada, la 3 y la 5 van a ir a formar parte de los sistemas que tienen que ver con motricidad. ¿Ok? G de gozar, es recepción. P de patada, de emisión. Cuando predominan las capas 2 y la capa 4, se llama corteza heterotípica granular. Pregunta examen. Cuando predomina la capa 3 y la capa 5, se llama una corteza heterotípica bilateral. ¿Ok? ¿De aferencia o deferencia? La piramidal. Referencia. Deferencia. Cuando no hay predominio de las capas, se llama corteza homotípica, característico de una corteza asociativa. 2/3 partes de la corteza cerebral es asociativa. ¿Qué significa eso? Que al cerebro, para él es más importante asociar lo que recibió con lo que le enviaron. 2/3 partes es asociativo. Y si es asociativo, ¿qué tipo de criterio es? De corteza. Asociativo. Homotípico. Y el sensitivo. Heterotípico. Granulosa. Predomina qué capas, que no sé. La 2 y la 4. 2 y 4. ¿Ok? Porque son las pares, pasión. ¿Ok? Cuando es motora, ¿cómo se llama la corteza? Heterotípica piramidal. Heterotípica piramidal. Piramidal. ¿Ok? Predomina
las células piramidales y son las capas. 3 y 5. Ok, pero ¿qué pasa? No todas son iguales, porque yo, corteza, fui evolucionando de un desorden al principio, ¿ok? Y el primer esbozo de corteza resulta que fue lo que está alrededor del encéfalo. Y esa corteza que está alrededor del encéfalo, ¿ok? Que tiene que ver con esta parte, no hay, esto es heterotípico, esta que está aquí, pero esta zona medial que tiene que ver con emociones, pero también tiene que ver con olfato, que son las más básicas. Y vean lo complicado, porque el olfato y la emoción tienen cosas de la primera evolución de la corteza cerebral. Después fui creciendo increíblemente, lo que al final evolucionó, ¿viste? Los pies en los asientos. Se ve como medio. Ok. Lo que fue creciendo son capas muy primitivas y de hecho, de las causas más incomprendidas, comprendidas es la parte emocional, porque además se mezclan, a veces hay tres capas, a veces hay 4 capas, ¿ok? Y Dios lo hizo así porque, bueno, para que vea una especialidad que es psiquiatría, el doctor Hernández vive de eso, porque si no, imagínate tú, que uno no se comprenda, es como medio aburrido también. Pero bueno, pero también la zona que tiene que ver con olfato, también son muy primitivas. Y por eso que cuando veamos olfato, vemos que cosas del olfato, incluyendo amígdala, que no tiene con olfato, pero está muy cerca, lo maneja el hemisferio derecho, no el izquierdo. Y hay cosas que yo voy a ver cuando veamos olfato, que puedo hacer que realmente no tienen muchas reacciones de implicación con lo que es lo racional. Ok, este señor es Brodmann, alemán, que fue el que comenzó a hablar de las áreas funcionales. Ok, originalmente es así. 52 áreas funcionales. ¿Cuántas vamos a aprendernos? 52. Ok, y así fue su primer dibujo. Él dijo, ya va, desde tal área, antes de Brodmann, se decía, bueno, todo el mundo se encarga de todo el mundo, todas las cosas que hay que hacer, se encarga de todo lo demás, ya se sabía mucho tiempo antes, pero no se había sistematizado. Entonces, anteriormente se pensaba que la corteza que iba a reaccionar era la que estaba en ese momento. O sea, que todo el mundo recibía toda la información y enviaba toda la información, dependiendo si estaba ocupado o no. Bueno, él le dio la connotación que eso no es así. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Las áreas funcionales, y eso es lo que vamos a aprender. 52 áreas funcionales, realmente no las descubrió toda la gente, pero las que fueron añadiéndose se les fue colocando el nombre de Brodmann. Aquí lo vemos que dijimos anteriormente, 9, 10 y 11 de Brodmann, 44 y 45, la 22 como tal, la 41 y la 42, 6, dependiendo del dibujo a veces cambia un poquito la colocación de los números, pero eso vamos a aprender en la parte práctica. Tenemos áreas primarias, ¿ok? Las áreas primarias de la sensibilidad son áreas receptoras, ¿ok? Entonces, si es receptora, ¿qué tipo de corteza es? Heterotípica granular, ¿ok? Y tenemos diferentes áreas. Aquí está el área 43, que es el área del busto, donde llega el solitario. Bueno, es así, eso lo vamos a aprender en la parte teórica. Pero en los años 50, un neurocirujano, pero ahora norteamericano, Wilder Perfield, ¿ok? Dijo, no, ya va, es que no todas las áreas tienen el mismo espesor y en la misma extensión. Dependiendo para esa especie qué tan importante es esa función, voy a tener más áreas funcionales. Después, los años finales de los 60, me hablan de plasticidad neural, entonces ahora le doy la utilidad dependiendo la deficiencia o no. Bien,
diseñó el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo, que realmente fue así que lo hizo. El homúnculo motor y el sensitivo, el homúnculo motor, donde áreas que tienen, por ejemplo, en el motor, las manos, el pulgar, la lengua y la zona oral, ocupan más área cortical, y vean que hay unas como los pies y todo lo demás, bueno, que la más sirven para caminar, y en la parte sensitiva, áreas que tienen que ver con la mano como tal, la lengua y todo lo demás, porque además me tengo que conectar. Y vean que los bebés, todos, como los perritos chiquiticos, todos se lo meten a la boca. Y no es porque se lo meten a la boca que a veces provoca que se lo quede en la boca. Lo que hace es que yo me Todavía le queda 8 conecto minutos. para que mi corteza vaya madurando. ¿Ok? Vaya siendo un mapa acorde a las funciones que vienen después. Tengo la sustancia blanca. En la sustancia blanca tengo fibras comisurales, fibras de asociación y fibras de proyección. Pregunta de examen. Entonces, la fibra de proyección, bien sea ascendente o bien sea descendente, comunican áreas, como por ejemplo corteza con la médula, o la médula con el tálamo y luego corteza. Las de asociación son las que comunican áreas en el mismo hemisferio, y las comisurales son las que van de un hemisferio a otro. Entonces tenemos la gran comisura, que es el cuerpo calloso, pero también tengo la comisura blanca anterior, que une áreas que tienen que ver con olfato, y tengo la comisura blanca posterior, que une áreas desde el lóbulo parietal, con gran parte del lóbulo parietal con el otro lóbulo parietal. ¿Ok? Entonces tengo tres tipos de fibras. Aquí tengo el cuerpo calloso, lo dijimos antes: pico, rodilla, cuerpo, cráneo o rodete, también se puede llamar. ¿Ok? Aquí tengo el cuerpo calloso con el force menor, force mayor, pregunta de examen. Y esto se llama fornix o trígono. Fornix o trígono. Vean, esta es la parte de hipocampo, cuerpo, digamos, hasta posterior, cuerpo anterior. ¿Y eso qué sería aquí? ¿Ah? Esto es los cuerpos mamilares. ¿Esto qué sería? Las amígdalas. Vean qué cerca está todo eso. ¿Ok? Aquí, ¿quién estaría aquí? Aquí estaría el tálamo, porque de hecho en el tálamo es donde gira y atraviesa el hipotálamo, que estaría aquí. ¿Se ubican? Sí. Qué bueno. Ok, aquí está. A ver si la pegamos. Dios, bueno, faltó el otro, pero lo pegamos. Ok, en las fibras comisurales tenemos un fornix o trígono. Aquí tengo la comisura blanca anterior. Déjame verla más cercano. Comisura blanca anterior une olfato. Acuérdense que el olfato es homolateral. Comunica los dos. ¿Ok? ¿Esto qué sería? No sé dónde estamos. ¿Qué sería esto? Esto. ¿Qué sería? Bueno, está la vénula o el núcleo venular. Aquí lo vemos. Ok, aquí están las fibras de asociación. Esas son las fibras de asociación integral. Hay fibras largas, hay fibras cortas, fibras longitudinales, ¿ok? Fibras cinguladas, fibras uncinadas, que ocupan todo esto. Cortas, más o menos las largas. Y las del cíngulo, que luego van al hipocampo. Eso lo vamos a ver en emociones cuando vemos el circuito trapézico o el circuito del Macrian. Asociación igualita. Largas, cortas, longitudinales, fusionadas y fasciculares, que van a unir
diferentes áreas. Vean que es una maraña. Ahora, en la parte interna, lo vemos aquí, vemos, ¿esto sería qué? ¿Esto sería qué? Tálamo. Aquí dice tálamo. Aquí está el tálamo. ¿Esto qué sería? El núcleo Exacto, del la caudal. cabeza del caudado. Esto sería el núcleo lenticular con el putamen, globopálido externo, globopálido interno. Esto es la cápsula interna. Aquí está el claustro o antemuro. Esta es la cápsula externa. Y esto sería la cápsula extrema. Extrema. Y esta parte de corteza que está aquí, ¿quién sería? Esta parte de corteza que está aquí, ¿cuál sería? ¿Ah? Esto es el lóbulo de la ínsula, porque si yo esto lo abro, esta es la cisura lateral. Cuando abro la cisura lateral, lo que me consigo es la ínsula. Luego, cápsula extrema, claustro o antemuro, cápsula externa, cápsula interna. Por aquí, en esta parte de la cápsula interna, es la rodilla de la cápsula interna. ¿Ok? En medicina, rodilla es geni. Como aquí pasa los córticos nucleares, específicamente los fascículos córticos nucleares, por esa razón ustedes van a ver en algunos libros que se llama fascículo geniculado, porque forma parte de la rodilla de la cápsula interna. Aquí está el putamen, globopálido interno, ¿ok? Y aquí está la estría medular externa, la estría medular interna. Eso lo vamos a ver de todas maneras en práctica bien visto, ¿ok? Chévere. Aquí está la cápsula interna y esta es la corona radiada, Ahí se ve. donde toda esa cantidad de fascículos se van uniendo, compactándose en la parte más inferior. ¿Okay? Y lo vemos. Y creo que esto es lo último. Sí. Ok, bueno, gracias.